presenta el programa La Hora del Mensaje del Tercer Ángel, conducido por el hermano Ronald Cruz, Ministerio Madison, Misión Final. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Huequetanaykuna kankunawan kachun sumaq paqarinkunan paqar que Radio Cadena Sur chawpimanta waqmanta lluqsirimushayku yanchispaq munayninpi hueqepanaykuna waqmanta que yanchispaq siminta t'aqwirishaqsun que horas que la hora del mensaje del tercer ángel nisqa programapi manaraq qallarishaspa hueqepanaykuna mañayakusun yanchismanta. Oh querido Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias porque tú nos cuidas, nos guardas. Nos has cuidado a cada hijo tuyo, Señor. Estamos agradecidos. Si tenemos algún problema, dificultades en la vida, tú, Señor, puedas darnos la solución. Tan solo favores te pido en esta mañana. También rogamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que la dirección divina pueda estar en este momento al abrir tu palabra, que podamos hablar solo tu palabra y no nuestras ideas ni nuestra boca, sino seamos un instrumento tuyo, querido Padre, en esta hora. Tan solo favores te pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, nuevamente estamos ya en esta hora de 4 a 5 de la mañana y siempre saludándoles a cada uno de ustedes que sintonizan la Radio Cadena Sur, saludando a nuestra hermana Estela Chaca que escucha desde la comunidad de Cala Cala, ¿no? Y también saludando a nuestros hermanos de Caylloma, de Suicutambo, de Pichigua, de diferentes lugares, ¿no? Hasta donde llega esta radio. Y también a través del internet, a través de Radio Cadena Sur, de 4 a 5, este programa que está saliendo gracias al apoyo de ustedes, gracias a las oraciones de cada uno de ustedes. Y nuevamente este año ya empezamos con toda la fuerza, con todas las ganas para seguir predicando el Evangelio, para que pueda expandirse la palabra de Dios hasta los rincones de este mundo. Entonces, en esta mañana empezaremos un tema muy hermoso, muy importante, un tema profético, y lo cual, queridos hermanos, vamos a estudiar justamente los acontecimientos finales que se están desarrollándose alrededor nuestro, según las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis. También veremos cómo se está desarrollándose en Estados Unidos la profecía. Entonces, estudiaremos esta mañana el libro de Daniel, el capítulo 11, hablando del rey del norte y del rey del sur. Y por lo cual, queridos hermanos, vamos a introducir este tema tan hermoso, tan importante para estos tiempos finales. El libro de Daniel, el capítulo 11, es la verdadera historia de este mundo. Cómo Dios ha estado dirigiendo la humanidad y cómo el enemigo también ha estado trabajando a través de la historia. Porque panaykuna mokanchis kawarizun kunampaqar que capítulo 11 de Daniel nesqa qillqapi imina yayanchis pay ki hallp'apachata ñawpaqman aparisharan. Hinallataqmi que awqanchis saqra paypas iminallatataqmi paypas llank'arisharan yayanchis contra yayanchispaq wawankuna contra pay llank'arisharan. Entonces chaykunata moqanchis kunan paqar yacharisun ashwanta t'aqwirisun que capítulo 11 de Daniel nisqapi versículo 42 y 43 anchita ñawincharisun wayqipanaykuna. Versículo 42 y 43. Anchipe rimashan que imina
que Roma papal pay enemigo histórico, ¿no? Pay imina llank'arishan como rey del norte. Pay llipinki hayt'apachapi runakunawan rimarishan ch'ulla yuyayllaman paykuna chayarita munanku y hayt'apachata paykuna munayninkuman hina kamachita munashanku chaypaqmi profecía qillqa willariwasun imina kiykuna hamunqa ki p'uchukay p'unchaykunapaq. Ajnallataq wayqipanaykuna muqanchis ki versículo 44 nisqata ñawincharisun Daniel 11:44 nishami ajnata. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Daniel 11:44. Kipirima paishawanchis wayqipanaykuna hamunqa dishanmi noticia que oriente nisqamanta y chikaqta que rey del norte pay mancharikunqa wayqipanaykuna anchita rimapayshawanchis kipi pero muqanchis t'aqwirisun ki yayanchispaq simimpi ki qhishwa simipi ya wayqipanaykuna imaninantan ki nishanki Daniel 11:44 nisqapi qhishwa simipi t'aqwirisun wayqipanaykuna nishawanchis ichaqa inti lluqsimuymantan wichiymanta chayamuq willakuykuna payta o sea chayamunqa willakuykuna y mancharichinqa hinataqmi araq phiñasqa puririnqa ashkhata mast'ananpaq wañuchinanpaq nishami kipi ki noticia maymanta hamunqa inti maymantacha lluqsimushan anchimanta chin hamunqa noticia imataq noticiari es el evangelio es la palabra de Dios es las nuevas noticias del evangelio chimi chin noticiaqa hamunqa entonces nishan maymanta hamunqa desde donde sale el sol está diciendo que, en otras palabras, el mensaje de los tres ángeles se predicará en los últimos días. Ese mensaje de los tres ángeles es el que va a hacer asustar, le va a dar miedo al papado, porque este mensaje de los tres ángeles desmascarará al rey del norte. Su verdadero rostro, sus verdaderos planes que tiene el papado será descubierto, será revelado al mundo entero gracias a los que van a predicar el mensaje de los tres ángeles. Eso dice aquí la profecía, que el rey del norte se atemorizará, le dará miedo, mancharicunca chekakta. Chitan nishawanchis wayqipanaykuna. Pero chipaq ankipi ñawincharisun nishame. La primera parte de este versículo nos revela que habrá ciertas noticias que atemorizarán al rey del norte. De la gran Babilonia simbólica y espiritual del tiempo del fin. Esto nos recuerda al rey del norte, de Babilonia literal de antaño. También él recibió un mensaje con ciertas noticias que lo hicieron atemorizar de sobremanera. Hinallataqmi muqanchis nishankipi, sitaq muqanchis ki Daniel qillqata ñawincharisunman ki chiqaq Babilonia llaqta karan riki haqay unay p'unchaykunapi iki chiqaq llaqta Babilonia existiran. Anchi Babilonia llaqta riki manaraq chayasharan thumikunan unchiyman uchukay p'unchiyninman manaraq chayashaqtin ki rey de Babilonia karan riki Nabucodonosor pay chiqaqta mancharikusqa porque norte lado manta hamusqa rey. ¿Y quién era ese rey? Vamos a ver. Dice en el libro de Daniel, capítulo 5, versos 5 al 7 y 9. Mashkarikusun wayqipanaykuna ki Daniel qillqapi, ki capítulo 5, versos 5 al 9.
Nishanata, ñawincharizun. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encandelado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Kipi nishan riki waikipanaykuna maypachasu ki rey Nabucodonosor pay riki machaysharan riki waranka príncipes nisqakunawan waranka concubinas nisqakunawan paykuna fiestapi kaysharanku riki ki Babilonia llaqtapi rikichu yachanchik chi historia nisqataqa riki capítulo 5 de Daniel riki rimarishan. Entonces, si horas maypachasu tutapi machasharanku paykuna riki palaciopi hatun palacio sumaq palacio riki paykunaq wasinkuqa riki karan que chekaq fiesta ruana riki wasi karan riki anchi tuta nishami riki que pared, ¿no? Perqapi maki uqhirisqa y chi maki qallarisqa qillqayta nishami chita rikuspa umalliq rey pay chiqaqta mancharikusqa uyanraq riki palideció, ¿no? O sea, uyanpi illuyasqaraq riki uyan riki nishan aqnata riki kipi nishan y hinallataq kipi nishan hapa y sus rodillas daban la una con la otra, o sea, hasta katatasqaraq ki umalliq rey Nabucodonosor mana kia karan Belsasar pay riki katataspa muqunkunaraq riki muqunwan takanakusqa. El rey gritó en alta voz. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Maypachasu yayanchispa atinin su poder cuando se manifiesta el poder de Dios. No hay rey en esta tierra que puede soportar. No hay monarca que puede soportar la gloria de Dios. Queridos hermanos y hermanas, cuando uno predica el evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo, no hay ser humano que pueda resistirse. No hay ser humano que pueda ponerse valiente en ese momento, porque el evangelio tiene poder. El Espíritu Santo tiene poder de penetrar, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de doble filo que llega hasta los tuétanos del hombre. Entonces aquí vimos cómo Dios estaba revelándose claramente quién era el verdadero Dios. Entonces, aquí vemos cómo Babilonia literal se había asustado al ver el poder de Dios. Y ahora, en estos últimos tiempos, la Babilonia simbólica, espiritual del tiempo del fin, también cuando va a escuchar la voz de los mensajeros que predicarán el mensaje del tercer ángel, también tendrán miedo, sus rodillas temblarán. ¿Por qué? Porque este mensaje viene con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, todavía, ahora en este tiempo, aún estos mensajes todavía no se están predicándose como debería ser predicado. Entonces, aquí se trataba del mensaje de la inminente caída de Babilonia. Este mensaje, ¿qué traía, hermanos? La caída de Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel también va a traer la caída de la Babilonia simbólica. Así que vamos a volver nuevamente a analizar a la Babilonia literal, cómo cayó.
y la Babilonia espiritual, ¿cómo va a caer? En esta mañana tenemos que entender las dos Babilonias que la Biblia enseña. La Babilonia literal que existió en los tiempos de Belsasar y en los tiempos de Daniel. Y la Babilonia espiritual, simbólica, que existe ahora en nuestros tiempos, también cómo va a caer. Todo eso está escrito, profetizado en la palabra de Dios. Y dice el anciano profeta Daniel, es llamado para interpretar la inscripción, según Daniel capítulo 5, versos 10 al 24. Mira, queridos hermanos, cuando la mano que estaba escribiendo en la pared, nadie pudo leer, nadie pudo interpretar en ese momento, a pesar que había miles de personas ahí en el salón. Ni el rey, ni sus sabios, ni sus consejeros, ni sus príncipes, ni sus concubinas, ni ningún ser que estaba ahí podía interpretar la escritura que estaba en la pared. Para eso tenían que llamar al profeta Daniel. Pero antes vamos a leer qué es lo que Dios ha escrito en la pared. Vamos a leer en el libro de Daniel, el capítulo 5, el versículo 25 al 28 y 30 y 31. Dice así, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, ¿qué significa? Mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ¿qué significa tekel? La palabra tekel significa pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, ¿y qué significa Pérez? Tu reino ha sido voto y dado a los medos y a los persas. La misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Entonces, queridos hermanos, Dios tendrá en su reloj profético, en el calendario profético, tiene una fecha donde pondrá fin a la Babilonia, tanto literal y espiritual. Y aquí vemos cómo Dios ha puesto fin a la Babilonia literal. Le dijo, hasta hoy, hasta ahora, hasta esta noche, nada más existió Babilonia. Pero ahora dice, será tomado ¿por quién? Por Darío de Media. Así que vemos, queridos hermanos, que cuando el mensaje viene, cuando la noticia viene, cuando se predica el mensaje, quiere decir que este mundo, que la Babilonia espiritual, se está acercándose a su final. Y aquí hemos visto cómo el rey, al ver esta escritura, le dio mucho miedo porque algo venía. Sabía que algo grave se venía. Y cuando Daniel lo interpretó, lo sentenció y le dijo, Dios ha puesto fin a tu reino. Has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Queridos hermanos, esta misma sentencia se dará a la Babilonia espiritual. Y muchos estarán preguntándose ahora, ¿quién es la Babilonia espiritual? Es el rey del norte. ¿Y quién es el rey del norte? ¿Quién lidera al rey del norte? El rey del norte es el Papa. Es el papado. Entonces, ¿para quién va a ser su final? ¿Para quién va a ser justamente que su reino será puesto fin? ¿Para quién? Para el papado. Dios, aún en este momento, aún la puerta de la gracia está abierto para el mundo entero. Aún
para el papado. Pero si no te arrepientes, entonces llegará tu fin, llegará el fin de toda la humanidad y llegará el fin de la Babilonia espiritual. Queridos hermanos, estamos viendo cómo Dios ha dirigido la historia de este mundo. Entonces, ¿qué significan noticias del Oriente y del Norte? Como veremos ahora, las direcciones de donde llegan estas noticias son simbólicos o símbolos proféticos asociados y relacionados con la caída final de Babilonia y el rescate del pueblo de Dios durante el glorioso retorno del Señor Jesucristo. Mira, queridos hermanos, noticias del norte y del oriente, ¿qué significan? Significan dos cosas. Uno es que traen la caída final de Babilonia. Dos, que traen el rescate al pueblo de Dios. Y tres, anuncian el regreso de Jesús, la segunda venida de Jesucristo. Así que cuando se va a predicar el mensaje de los tres ángeles, se está predicándose justamente el fin de Babilonia, que Babilonia va a llegar a su final. Cuando tú predicas el mensaje de los tres ángeles, también estás predicando que Dios va a venir al rescate de su pueblo. Y cuando tú predicas el mensaje de los tres ángeles, también estás predicando que Cristo Jesús viene pronto por segunda vez. ¿Acaso no son esas buenas noticias? Sí, queridos hermanos. Entonces, el norte representa en este contexto un mensaje de juicio y destrucción. Queridos hermanos, ¿qué representa cuando viene del norte el mensaje, la noticia? ¿Qué representa? Representa dos cosas, juicio y destrucción. Viene el día del juicio. Cuando uno predica el mensaje de los tres ángeles, estás predicando el día del juicio que viene. Cuando tú predicas el mensaje del tercer ángel o el mensaje de los tres ángeles, estás predicando que viene la destrucción. Es tan importante para nosotros entender el capítulo de Apocalipsis 14, el verso 6 hasta el 12, donde está los mensajes de los tres ángeles. Porque panaykuna mokanchis kunan paka riacharishanchis kipi, imina yayanchis, maypachaso ki willakuy hamunka ki norte lado manta, norte kasqmaymi ki inti maymanta lluqsimish anchi lado manta nishankichon, oriente norte anchimanta hamunka iki, anchiqa nimi, hamunka ima unchi nishami, huchachay punchi y destrucción, ¿no? Tumikuy punchi, chichayamushan. Chita mokanchis qawarinanchispa, rikusumami ki Jeremías capítulo 25 verso 9 y Isaías 41 25. Chipiri marishan chimanta. Nishami kipagnata. El rey del norte, babilónico, ahí vemos que la simbología profética del norte encierra la gran controversia entre Cristo y Satanás. Las sagradas escrituras revelan que Dios es el verdadero rey del norte, celestial, pues su trono está en el norte celestial, como también su santo monte Sión y su ciudad divina. En sí, el verdadero rey del norte es nuestro Dios. Pero en esta tierra alguien se hace pasar por el rey del norte y es el papado, que usurpó el lugar de Cristo. Pero el verdadero rey del norte, ¿quién es? Es nuestro Dios. ¿Y dónde está la morada de Dios? Dice, ¿dónde está el monte santo de Dios? Está en el norte. Según, si vemos Isaías 14:13 y el libro de Salmos 48:2. Ahí podemos ver, queridos hermanos, realmente dónde está la ciudad de Dios.
Pero Satanás, el gran usurpador, siempre ha querido apropiarse indebidamente del trono de Dios y de su posición de autoridad norteña. Aquí en la tierra, el diablo ha logrado temporalmente alcanzar su cometido rebelde al apoderarse de la secuencia de reinos paganos y violentos de este mundo y establecerse finalmente como rey del norte, terrenal, haciéndose pasar por el verdadero rey del norte, mediante la Roma en sus diferentes fases. Ahnaka huequepanaykuna kipi ñawincharisqanchis hina, chiqaq rey del norte pinkasqa yayanchis. Pero ki hallp'apachapiri pitaq sutichakunri moqankani rey del norte nispa nishan, el papado, Roma papal, a través, dice, de sus diferentes fases. Así que este versículo nos presenta la reacción del rey del norte, terrenal, frente a un mensaje proveniente del verdadero norte celestial. Queridos hermanos, ¿de dónde viene el mensaje de los tres ángeles? Maiman Tanjamo viene desde el mismo trono de Dios. El mensaje de los tres ángeles es dado desde el mismo templo que está en el cielo. El verdadero santuario, el verdadero templo de Dios está en el cielo. Desde el arca, desde el arca de pacto donde están los 10 mandamientos, desde el lugar santísimo, desde ahí sale el mensaje de los tres ángeles. Por eso dice aquí claramente que el verdadero norte celestial, de ahí viene este mensaje. Y vamos a ver en el contexto de las profecías bíblicas el mensaje del norte que atemoriza al rey del norte, se refiere nada menos al mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 11. Aquel último y poderoso mensaje final que desmascarará al gran sistema babilónico del tiempo del fin y anuncia su caída. Aquel mensaje celestial que será el último llamado de advertencia dirigido a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquel mensaje que recibe su refuerzo mediante el ángel de Apocalipsis 18, 1 al 4, que descenderá del cielo con gran poder y alumbrará la tierra con su gloria. Ese poderoso mensaje final descenderá del cielo, de arriba, es decir, del verdadero norte. Queridos hermanos, el verdadero mensaje que va a venir, ¿de dónde dice? Es del mismo cielo, hermanos, es del mismo trono de Dios. ¿Y ese mensaje cuál es? Es el mensaje de Apocalipsis 14 y el mensaje de Apocalipsis 18 que dará aún más poder al mensaje de los tres ángeles. Hueque panaykuna, kunan pakar, mokanchis, allinta kita hamuntananchis. Cheka huillakuy, hamunka maymanta nishame, hanaj pachamanta. Y mayqintaq chi willakuy kasqa, kinsantin willakuy ki quinza kilka willakushan paikuna Apocalipsis 14 nisqapi y Apocalipsis 18 que es el mensaje del cuarto ángel que dará poder al mensaje de los tres ángeles. Chita mokanchis kunan unchikuna, kunan watakuna, kunan pakar mokanchis ashwanta yacharinanchis, ñawincharinanchis. ¿Por qué? Porque es el último mensaje. Es el mensaje final que desmascarará al gran sistema babilónico del tiempo del fin y anunciará su caída. Queridos hermanos, este es el mensaje que va a hacer caer
al Papa de Roma y a todo su sistema babilónico. Es el último mensaje que va a desmascarar todo el engaño de este sistema. No hay otro mensaje. Es la verdad presente para este tiempo, es el mensaje de los tres ángeles. Es tan importante para nosotros entender estos mensajes. Es tan importante para estos tiempos para nosotros entender cada palabra que está escrito en estos mensajes que están escritos en el libro de Apocalipsis capítulo 14. ¿Y qué significa el Oriente? El Oriente representa en este contexto un mensaje de misericordia y salvación para el pueblo de Dios que sufre bajo la opresión del rey del norte, papal, pues tal como en la antigüedad fueron los reyes del Oriente que hicieron caer a Babilonia literal del antaño, ahora son los reyes del Oriente simbólicos y espirituales que harán caer la gran Babilonia del tiempo del fin. En aquel entonces fue Ciro, el rey persa, quien vino del Oriente, juntamente a su aliado el rey Darío de los Medas o de los Medos, quien hizo secar literalmente el río Éufrates para hacer caer a Babilonia y liberar al pueblo de Dios. Todo eso podemos ver en Isaías 41, 2, 25, 43, 5 y todo lo que está hablando Jeremías 51 y Crónicas 36. Continuamos. En la Babilonia simbólica y espiritual del tiempo del fin, será Jesucristo mismo quien en su retorno vendrá con los ejércitos celestiales a secar el simbólico río Éufrates y a hacer caer a la simbólica Babilonia en la gran batalla del Armagedón y rescatar a su pueblo, según Apocalipsis 16, 12. Hermanos, estudiar este tema es tan fascinante, es tan hermoso, es tan amplio, porque ¿qué significa? Dice el Oriente. El Oriente significa, dice, ¿qué significa? Es la segunda venida de Cristo. Queridos hermanos, cuando Jesús va a venir, ¿a quiénes va a venir? Va a venir a rescatar a sus hijos, a liberar a sus hijos de la persecución papal. Cuando el rey del norte de esta tierra, que es el papado, va a estar persiguiendo a los cristianos por aquí, por allá, va a estar encerrando en las cárceles, va a estar diciendo hay que dar pena de muerte y todas esas persecuciones que va a estar sucediendo en ese momento. Entonces dice, ¿quién va a intervenir? En ese momento, Cristo mismo volverá con millares y millares de ángeles a rescatar a su pueblo. Entonces, ¿qué significan los reyes del Oriente? Los reyes del Oriente había sido ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo es el rey del Oriente. Pero en aquel tiempo, en la Babilonia literal, ¿quién era el rey del Oriente? Era, dice, Ciro, ¿no? Y Darío, que eran dos reyes que hicieron caer a Babilonia y le dieron al pueblo de Dios libertad. Darío y Ciro son los que dijeron, ¿no?, al pueblo de Dios que regresaran de la cautividad que estaban ahí en Babilonia, que regresaran a su pueblo, a Jerusalén, a construir su templo, su santuario, y dio la orden de todo eso. ¿Cómo la palabra de Dios se cumple exactamente? Si queremos entender a más detalle cómo va a terminar este mundo, queridos hermanos, tendremos que estudiar y saber muy bien la historia de Babilonia, cómo fue destruido. Por lo cual, queridos hermanos, tenemos mucho que aprender, mucho que estudiar, porque yo sé que en esta mañana lo que estamos estudiando de las dos Babilonias
Muchos no vamos a poder comprender, quizás pocos, quizás en este momento están entendiendo. Wayqipanaykuna manan ki ñawinchayqa horallapaqchu unchillapaqchu, sino ashka unchiykunapaq, ashka killakunapaqmi ki ñawinchay kashan. Porque moqanchis allinta riki yacharinanchis iminanki Babilonia literal, que Danielpa tiempunpi Babiloniapi karan, pay iminan chayaran tumikuyninman, puchukay p'unchiyninman, chaykunata moqanchis allinta yacharinanchis. Y hinallataqmi kunan p'unchi que Babilonia simbólica, o sea, kunanqa manana Babilonia literalqa kannachu, manana chiqaq llaqta kannachus, sino kunanqa pin kasqa Babilonia simbólica o espiritual había sido el Papa de Roma, ¿no? Entonces pay imina paypas riki chayanqa puchukaynin p'unchiyman, imina paypaq tukukapunqa p'unchiypas, chita moqanchis entendinanchispaq allinta ñawincharinanchis que Babilonia literal paypa imina historian karan chita yacharinanchis iminapin tukukapuran, iminatan paykuna paqarimurranku, iminatataqmi paykuna tukukapuranku. Anchita allinta moqanchis yacharinanchis que historia nisqa chawpinmanta. Pero manataq allintachu yacharisun chayqa, manari que profecía qillqakunata allintachu hamuntayta atisun. Por ejemplo, kipi rimapayashawanchis río Éufrates. ¿Iman significan río Éufrates? Porque Babilonia llaqtaqa Babilonia llaqtaq chawpintan mayo puriran, chay mayo sutin río Éufrates, ¿no? Hatun mayo riki chawpinta pasaran. Y chi unuwan paykuna kawsaranku riki chi unuta uhaspa chi unuwan riki sumaqta ki t'ikakunata tarpuranku. Babilonia llaqtaqa karan una maravilla, ¿no? Babilonia tenía jardines colgantes, hermanos. Babilonia tenía sus playas, inclusive había playas porque ese río era grande, entonces dejaba arena, ¿no? Ahí como una playita, ahí iban muchos ahí a bañarse, un rato a meditar, ahí estaban muchas familias, o sea, Babilonia era una ciudad llena de oro y plata, era una ciudad poderosa, una ciudad rico, ¿no? Capaz. Mana chi Babilonia llaqtaqa yanqa llaqtachallachu karan. Chi Babilonia llaqtapiqa sinchi punin karan qullqipas quripas, manan waqchaqa karanchu. Llipinku chaypi tiyaq runakunaqa karanku qullqiyuq. Además mana chayllachu karan, chay Babilonia llaqta ukhupiqa karan ashka dioskuna yupaychana, ashka ídolos karan, idolokunata yupaychayshanku, chay ídolos de Tamuz, ídolos de Semiramis, el dios Sol, tantos ídolos había, hermanos. Fiestas, semanantin fiestakuna karan wayqipanaykuna chay Babilonia llaqta ukhupiqa, ¿no? Fiesta duraran semana, fiesta ishki semana, fiesta duraran quilla ajna. Chayqa confusión ponía Babilonia karan, por algo Babilonia significa confusión. Como había hartos dioses, la gente adoraba otro dios, entonces la gente estaba confundido, no sabían quién era el verdadero Dios, no sabían. Pero la gente a la vez estaba feliz porque ellos podían vivir del río Éufrates. ¿Acaso no decimos el agua es sinónimo de vida? O sea, uno que causa iriquecho, mocanse pa causa, uno ya cacho ni se mai pips. Uno kanka cheka, uywapas runapas kawsasumi, ajnarikichu. Chay Babilonia llaqta paykuna karanku riki ashka ununku karan, mayuraq riki pasaran kushkan llaqtata. Entonces imamanta paykuna llakikunanku kara. Pero nishanmi kipi, que rey del norte,
que que rey del oriente, paikuna hamusharanku Darío y Ciro. Ishkininku imatar warisqaku que Babilonia llaqta tumikuyninman chayananpaq mayuta wisq'aramsqaku unuta desviarapsqaku huk ladoman wayqipanaykuna. ¿Imataq significanri? Uno, significa, queridos hermanos, hoy en día, actualmente para nosotros, según la Biblia, el agua significa los pueblos, muchedumbres donde Babilonia domina. Wayqipanaykuna, maypachasu runa manana que Papa de Roma paita kasuyta munanqakuchu, manana uyariyta munanqakuchu, entonces chi'unchimi Babilonia quedakapunqa viuda. Chi'unchimi Babilonia quedakapunqa sapachallanna. Y chi'unchi chayamunqa thunikuynin p'unchi, chi'unchi. Entonces kipi unuqa significan kunan tiempo munqanchikpaqa ima significasqa naciones, lenguas, muchedumbres donde Babilonia domina. Actualmente el Papa de Roma es querido por todas las naciones. Llipin llaqtakuna munakunku riki paytaqa, llipin umalliqkuna, llipin wawamasinsi runakuna paykuna riki inclusive tukuy llaqtakunamanta, tukuy suyukunamanta rinku hasta Vaticano, hasta la capilla de San Pedro, chikama riki rinku avionpe, barcope viajanku, carrota riki, y que Papa de Roma paita rikunankupaq, paita uyarita munaspa, porque pay sumaqta rimarin, llipin runa iñin paypi, pero chi'unchi ujunchi tukukapunqa, manana iñinqakuchu runa, chimi significan mayu ch'akipunqa, el río Éufrates se secó, y por tanto dice ¿qué pasó? Babilonia cayó. Entonces, en estos últimos tiempos, cuando en la batalla del Armagedón, el pueblo de Dios será rescatado. ¿Por quién? Por Jesucristo mismo. Vamos a seguir leyendo aquí. El Oriente siempre ha sido un símbolo bíblico relacionado con la salvación de Dios. Sepa que Jesucristo vendrá en su retorno simbólicamente del Oriente, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Según Mateo 24:27. ¿De dónde viene, dice Cristo Jesús? Del oriente. Dice el Hijo del Hombre, ¿de dónde vendrá? Del oriente. El sello de Dios, con el cual serán sellados para salvación los hijos de Dios en el tiempo del fin. Para salvación también vendrá simbólicamente del oriente, según Apocalipsis 7:1 y 3. Y el mismo jardín del Edén, el paraíso, estaba geográficamente en el oriente también. Génesis 2:8. Entonces, hermanos, ¿el oriente qué significa para nosotros? Significa salvación, porque viene nuestro Salvador. Queridos hermanos, en esta batalla final, el que va a venir al rescate es nuestro Señor Jesucristo. Y el que va a anunciar la destrucción, ¿quién es? Es justamente como dice la palabra de Dios, el que va a anunciar la destrucción, ¿quién es? Pin ni shawanches, sumaqta aquí perikri mapay shawanches anches pakseme rikichu. Entonces, wayqipanaykuna muqanchis kunan paqar yacharinchis que ishkinin Babilonia llaqtamanta allinta yacharinchis kunan paqar. Imina yayanchis pay que hallpapachapi sumaqta pay wawankunata waqharimushan hamuy waway. Llipinchista waqhawanchis. Pay munan q'ispikunanchista. Yayanchis munan q'ispikunanchista. Mana pay munanchu ni t'ullatapas chinkakunanchista. Pero setaq chinkakusunchikqa
mana kasukuspa iminacha ki rey Belsasar pay mana kasukuranchu pay machayman kukuran fiesta ruwayman kukuran chay idolukunata yupaychayman pay procuraran chaypi pay afanado kara pero yayanchispa seminta uyarita munaran mana solamente chay horas mancharikuran pero mana pay arrepentikuranchu solamente mancharikullaran mana chiqaqtapunchu pay arrepentimiento nisqaman chayara entonces hinallataqmi kunan puchukay p'unchaypi ñuqanchis tarikusun wakincha riki chiqaqta chiqaq sunqumanta yanchisman achuykusun chiqaq arrepentimiento nisqawan wakintaqcha mana solamente mancharikullasun yanqalla pero mana kanqachu arrepentimiento nisqa entonces qhipanaykuna chaypaq ñuqanchis que puchukay p'unchaypaq ña ñuqanchis chiqaqtapuni preparakushananchis mana aqnallaqa kasunmanchu wayqipanaykuna entonces que kunan paqar qankunata kallpancharimuykichis gracias yanchispaq sutin gracias yanchispaq munaynin kaqtin que programa de 4 a 5 lluqsirimushan chayrayku wayqipanaykuna kunan paqar estudiashanchis ki ishkinin Babilonia que rey del norte, rey del sur. Rey del norte kunan actualmente es el Papa de Roma, pero pay llankarenqa piwanmi con la segunda bestia, lo que dice Apocalipsis capítulo 13, 11. La segunda bestia, ¿quién es? Es justamente Estados Unidos. Entonces, actualmente Estados Unidos va a dar poder a Roma papal. Queridos hermanos, si hoy vemos a Estados Unidos, que es un país tan poderoso, es porque ¿quién está apoyando a Estados Unidos? Es el Vaticano quien está apoyando. Y actualmente vemos cómo Estados Unidos va a dominar el mundo. Actualmente hemos visto cómo Estados Unidos ha podido derrocar y poner a preso al presidente Nicolás Maduro de Venezuela, noticia que ha sido hace poco nomás. Y ahí podemos ver cómo Estados Unidos va a ser en la profecía bíblica el país quien va a traer la ley dominical, queridos hermanos. Esa ley dominical que va a traer para perseguir al pueblo de Dios. Van a perseguir a todos los que vamos a predicar el mensaje de los tres ángeles. Van a perseguir a todos aquellos que anunciamos que Babilonia va a caer, que Estados Unidos va a caer junto con Babilonia. Nos van a odiar. Si vemos cómo han apresado o cómo han hecho esta operación y llevaron al presidente de Venezuela, ¿con qué cargo lo han apresado? No lo han declarado guerra a Venezuela. Lo han apresado con el cuento de que el presidente de Venezuela, Maduro, es un terrorista, es un narcoterrorista. Entonces, cuando te van a señalar que eres un narcoterrorista, no hay leyes que te van a proteger, no hay leyes. Te pueden atrapar donde sea, te pueden encarcelar donde quieran y en cualquier momento pueden venir y intervenir. En este caso, así fue llevado el presidente de Venezuela, con que él era un narcoterrorista. No lo declararon guerra, solamente tardaron 2 horitas para ir, encontrarlo y apresarlo y subirlo al avión y llevarse a Estados Unidos a la cárcel. ¿Está? Fácil. Así será la persecución en los últimos tiempos. Todos los que vamos a predicar el mensaje de los tres ángeles, queridos hermanos, recuérdense bien, seremos tildados, buscados como narcoterroristas o terroristas. Y para eso no hay ley que te proteja, porque todas las leyes están
ya hechos para ellos. No hay ONU, no hay justicia, no hay nada. Todas esas leyes están a favor de ellos. Por eso, queridos hermanos, en los últimos tiempos que vamos a vivir son tiempos peligrosos. Pero en esos tiempos peligrosos es donde se va a predicar el mensaje de los tres ángeles. Todo mensajero que va a predicar este mensaje va a tener que predicar con su vida, queridos hermanos, con su vida. No es así nomás ese mensaje, queridos hermanos. Mana ajnallachu chi mensaje kawayqipanaykuna. Sino mocanches maypachas yanchis sementa rimarison rique, mocanches que vidanchista perdikapusun. Pero mana yankapachu, yanchis ninrik. Picha mocarayku wañunqa cheqa, paypaja ñan que corona de la vida nisqa suyashan, ¿no? Entonces mocanches wañusun cheqa mocanches kashan recompensa, ¿no? Wañusun yanchis rayku payqa kuwasun wiñay kawsayta. Mana chaymantaqa llakikunanchikchu kashan wayqipanaykuna. Ashwanpas llakikunanchik kashan imamanta. Manapascha ayqi q'ispikuyman chasunchu. Anchimanta llakikunanchikqa kashan. Entonces wayqipanaykuna kunanpaqa chikanta chita yacharinchis, mana tukunchispaschu que Daniel capítulo 11 verso 44 nisqata mana tukurinchispaschu faltasharaq. Entonces paqarinkuna tukurisun que sumaq yachayta que sumaq estudio nisqata wayqipanaykuna. Qankunapaq kachun sumaq paqar, muchas bendiciones queridos hermanos, que tengan un bonito día. Con nosotros será hasta el día de mañana.